Buenas noches, mi gente linda, mi gente bella. Aquí saludándoles a todos ustedes una vez más. Por aquí ya saben, Fer. Bendiciones poderosas para toda mi gente linda, mi gente bella del Face. En esta noche, ahí publiqué un título enviado por la voluntad de Dios. ¿Ok? Y está un texto ahí que es Mateo 14, 22, del 22 al 30, pero puse solamente el 22, donde dice que entonces Jesús los embarcó en la barca y los envió a la otra ribera, delante de él. Mientras él despedía a la multitud, él se fue a un monte a orar. ¿Ok? Ahora, ahí sabemos toda la historia del 22 al 30, de la tempestad, de todo eso, de Pedro que bajó de la barca y todo aquello. Ahora, enviado por la voluntad de Dios, es la reflexión en esta noche, mi gente linda. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros pensamos que la voluntad de Dios, como Pablo dice que es buena, agradable, y todo eso dice Pablo, pensamos que la voluntad de Dios no es dolorosa, no tiene dificultades, no tiene problemas. Entonces pensamos que en la voluntad de Dios, cuando los problemas aparecen, creemos que es la voluntad del diablo. Creemos que es el diablo. Entonces a veces pensamos que cuando los problemas están, no es Dios. No, esto no es de Dios, porque esto duele mucho. ¿Por qué murió? ¿Por qué se enfermó? ¿Por qué se cayó? ¿Por qué se descarrió? Esto no es de Dios. Entonces la gente piensa que la voluntad, o la gente no, los creyentes, los cristianos piensan que en la perfecta voluntad de Dios no habrá problemas, no habrá dificultades, no habrá tempestades. Eso es lo que la gente piensa. Pues déjame decirte que en la voluntad de Dios también hay dolor, también hay lágrimas, también hay pena, también hay tribulación, también hay angustia, en la plena y absoluta voluntad de Dios. Para que sepas. Entonces, fuimos enviados por la voluntad de Dios. Fuiste enviado por la voluntad de Dios. Hay situaciones donde tú estás por la voluntad de Dios, aunque te está costando lágrimas, aunque te está costando llanto, aunque te está costando dolor. Pero, ¿qué te quiero decir con esto? El texto dice que Jesús fue que los embarcó. ¿Quién los embarcó? ¿El diablo? No, el diablo no los embarcó. Los embarcó Cristo en su plena y absoluta voluntad. Los embarcó en esa barca, valga la redundancia, y los envió. ¿Quién los envió? ¿El diablo? No, los envió Cristo. Y Cristo se ocupó de otras cosas. En ese momento se puso a despedir una multitud, la cual él había alimentado con 5 panes y 2 peces. Entonces, vea la voluntad de Dios un rato antes de alimentar a más de 5,000 personas con 5 peces y 2 panes. Pero después la voluntad de Dios cambia, los embarca y los envía. Y él se pone a orar. ¿Ok? Entonces yo quiero decirle que la voluntad de Dios también trae dificultades. Entonces, esto es lo que quiero decirle. Cuando la voluntad de Dios es perfecta, aún en medio de las dificultades, tenemos que entender que Jesús está orando. Dice el texto que Jesús estaba orando. Entonces, ¿qué significa esto? Dice Romanos 8, 34, que ¿quién nos condenará? Si Jesús es el que murió y el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios y el que intercede por nosotros. Entonces Cristo siempre está intercediendo por nosotros. Como dice 1 Juan 2:1, dice que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, para con Dios el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces la palabra abogado es el consolador, ¿me entiende? Es el intercesor, el que intercede por alguien que está defendiendo. Entonces es lo mismo de Romanos 8:34, el que intercede por nosotros. No hay nadie más en la vida que pueda interceder por nosotros sino Cristo. Cristo es el único que puede interceder por nosotros. Y es el único que la palabra de Dios dice que intercede por nosotros. Cristo y únicamente Cristo. Entonces, óigame esto. Él está intercediendo. Aunque Él te envíe en su plena voluntad, y en esa voluntad hay una tempestad, hay vientos contrarios, hay olas impetuosas que están pegando contra la barca, no te salgas de la barca, no desciendas de la barca, no temas en la barca,
Porque si Jesús te envió, aunque hay vientos contrarios, aunque hay olas impetuosas, aunque crees que vas a morir en medio del lago, en medio del río, en medio del mar, no vas a morir porque Jesús te envió. Aunque tengas que pasar por esos vientos contrarios, por esas aguas impetuosas, esas olas impetuosas, y creas que la barca se va a hundir, o que las olas te van a sacar de la barca, no te van a sacar de la barca porque Jesús fue el que te embarcó. Y el que te embarcó se va a asegurar de que ninguna ola y que ningún viento contrario te saque de esa barca. Entiéndelo. ¿Entiende, hermano? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los discípulos estaban asustados, pero Jesús estaba intercediendo. Y como respuesta de la intercesión de Jesús, Dios envía al mismo Jesús. Lo envía para rescatar a los discípulos que estaban en alta mar, en esa tempestad, en esa tribulación, en esa angustia. Y Jesús va, porque me imagino que el Señor le revela a Jesús que los discípulos están en un conflicto en alta mar. Y Jesús se va rápidamente caminando sobre el mar, como a la cuarta vigilia, eran como las 3 o 4 de la mañana. Y Jesús se lanza caminando, pam, 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 pam. Y cuando va llegando Jesús, los ve que están turbados y que tienen miedo. Y resulta que Jesús le dice, no temáis, soy yo. ¿Me entiendes? Jesús le dice, no tengan miedo, aquí estoy yo. Aquí estoy yo en respuesta de Dios. Aquí estoy yo en respuesta de la intercesión. Aquí estoy yo en respuesta de la oración. Aquí estoy yo en respuesta del clamor. Aquí estoy yo. Entonces, oiga esto. Y cuando Jesús se aparece, ellos tenían temor. Ellos vieron un fantasma. Entonces, cada vez que hay tempestades, cada vez que hay problemas, la gente ve fantasma donde no hay. La gente se turba, la gente piensa. Cuando la gente piensa en COVID, ve un fantasma, la muerte. Y no es así. Si usted ve a Cristo en medio del COVID, en medio de la necesidad, en medio de la escasez, en medio del desempleo, en medio de la tribulación que está viviendo Venezuela, que está viviendo muchos países, en medio de la dificultad que vive México, con muchos problemas, con muchos asesinatos, con muchos secuestros y con muchas situaciones difíciles, en medio de lo que viven todos los países de Centroamérica, de Suramérica, en todos los problemas que puedan tener los gringos y los europeos y todos los continentes, yo quiero decirte que Jesús va en respuesta de ese clamor, de esa oración, de ese socorro que estás pidiendo. Entonces, te dice, no tengas miedo, porque el miedo te hace ver fantasma, porque el miedo te hace ver lo peor, porque el miedo te hace perder la esperanza, porque el miedo te hace perder la confianza, porque el miedo te hace perder la fe. Entonces, no tengas miedo en ninguna de las circunstancias donde estés en esa tempestad. Quédate en la barca porque Cristo va en respuesta. No abandones la barca, no abandones el matrimonio, no abandones a tus hijos, no abandones a tus padres, no abandones a tu familia, no abandones el trabajo. Por muy difícil que sea, no abandones la circunstancia donde te encuentras ahorita, porque Dios viene en respuesta. Ahora, óyeme esto. Cuando Jesús dice, no temáis, aquí yo estoy, Pedro sale de volátil y dice, Señor, qué bueno eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor en su voluntad permisiva, no absoluta, óigame bien esto, porque Pedro fue un precipitado. Pedro se precipitó. Y Pedro, vaya, manda que yo vaya a ti. Porque él quería descender de la barca. Él no tenía que descender de la barca. Pero volado le dice el Señor que manda que vaya sobre las aguas porque él quería bajarse de la barca. Él pensó que la barca iba a hundirse. Por eso él le dice al Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. O sea, yo me quiero salir de esta tormenta, de este problemón, de esta circunstancia. Y el Señor en voluntad permisiva le dice, sí, ven Pedro. Y va caminando Pedro sobre las aguas. Pero como era la voluntad permisiva del Señor, Pedro empezó a ver para los lados y tuvo miedo, tuvo desconfianza, tuvo falta de fe y empezó a hundirse. Cuando tú te quieres descender de la barca, justificándote que vas hacia Jesús, puedes cometer un grave error. Espérate ahí porque él dijo, tengan calma, no teman, aquí estoy. Entonces quédate en la barca. No desciendas de la barca. ¿Y por qué es la voluntad permisiva? Porque él empezó a hundirse. Si es la voluntad absoluta del Señor, él no se empieza a hundir. Porque el Señor tiene todo el poder, aun cuando él no tenga fe, de mantenerlo sobre las aguas. Y cuando él empieza a hundirse, pide auxilio y socorro y el Señor lo rescata. Entienda, lo rescata. Porque aunque tú tengas poca fe, aunque tú dudes, aunque tú peques, aunque tú cometas el error, el Señor
Cada vez que tú clames, el Señor te va a socorrer, te va a ayudar, te va a libertar, te va a salvar el Señor. ¿Me entiende? Entonces el Señor lo levanta y de paso se vuelve con él hacia la barca. ¿Dónde estaban los demás discípulos? Diga conmigo, en la barca. Y aunque la barca todavía estaba siendo atormentada por vientos contrarios, por las olas impetuosas, porque nada había cambiado. Sin embargo, va Jesús con Pedro en medio de toda esa tormenta, caminando hacia la barca. Y dice el versículo 33 que cuando él sube a la barca, ¿me entiendes? Estos glorificaron a Dios, porque la tempestad se calmó. Hubo gran bonanza, hubo gran paz, ¿me entiendes? Entonces, los que estaban en la barca dice que glorificaron al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, primero, que la voluntad de Dios no te garantiza que no habrá tormenta ni tribulación. Quédate en la barca. Segundo, que en medio de la tribulación hay uno que está intercediendo por ti. Se llama Jesucristo. Tercero, no te precipites de salir en tu voluntad de esa situación, de abandonar la batalla y la guerra donde estás. Quédate porque el Señor va en respuesta de ese clamor y de esa oración. Cuarto, quiero decirte que cuando el Señor entra en el escenario de tu vida, a pesar de la tormenta, vendrá la calma, vendrá la paz, y tú, aunque no estás con ánimo de glorificar a Dios, en medio de ese dolor, en medio de esa enfermedad, en medio de esa situación, vas a glorificarlo, porque Dios se va a glorificar y traerá paz, y traerá bonanza, y traerá quietud, y traerá sosiego, y traerá sanidad, y traerá prosperidad, y traerá bendición, restauración a tu vida. ¿Ok? Entonces, en la voluntad de Dios también hay tormenta, también hay dolor. No te precipites porque te puede ir peor. A Pedro se estaba hundiendo, pero por clamar el Señor lo rescata de haberse estado hundiendo cuando él debió haberse quedado en la barca. Entonces, amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, la palabra en esta noche es que en la voluntad de Dios, en su plena voluntad absoluta, no se te garantiza que no habrá dificultades. Cuando el Señor llama a Pablo para usarlo como mensajero a los reyes y a los príncipes de allá de Roma, el Señor le dice, te mostraré cuánto te va a costar, cuánto vas a padecer por mi nombre. Entonces vea que la voluntad absoluta de Dios para con Pablo era padecer por causa del nombre de Cristo. Entonces hay gente que dice, si siente paz es de Dios, si estás tribulado no es de Dios. ¿Quién te dijo a ti? ¿Dónde está esa teología? ¿Dónde está esa doctrina? ¿Dónde está esa payasada tuya? Si siente paz, si todo va bien, es de Dios. Ahora si va mal, es el diablo. No es la voluntad de Dios, no es la voluntad. ¿Dónde está esa payasada? ¿Dónde está esa bobada? ¿Dónde? Sea ridículo, vale. ¿Cómo tú vas a decir esa bobada? No, en la voluntad de Dios también hay tempestades, también hay pruebas, también hay lucha, también hay problemas. Pero aguántate como una mujer, como una luchadora, y aguántate como un machito, porque el Señor va a hacer cosas grandes. Bendiciones para todos ustedes, mi gente linda, mi gente bella. Por aquí ya saben, Fer. Saludándole, les amo de gratis. Les amo a todos y a todas. ¿Ok? Sonrían para Cristo, que Cristo le ama. Y besitos para todas mis amigas, hermanas, a todas las amo. Y a todos los amo también, ya saben. Y Dios bendiga a Yoko. Y Dios bendiga a Yoko, la tierra poderosa de Venezuela. Dios bendiga a toda Venezuela. Y Dios bendiga a todo México. Y Dios bendiga a todos los países de todos los continentes.